Hola, ¿qué tal amigos de Piensa Prensa? Soy Ignacio Cacho y hoy, en el contexto del aniversario del estallido social, nos acompaña María Paz Grandián, quien es actriz chilena formada en la Universidad de Chile con un máster en teatro por la Universidad de París. Sí. Y nos acompaña porque ella fue una de las primeras víctimas de los abusos policíacos y de derechos humanos del estallido social, y nos gustaría que en este contexto en el que estamos recuperando todos los casos para que quede memoria siempre de estos abusos, nos cuentes tu caso, María Paz. ¿Cómo se dio? ¿Cuándo se dio? ¿En qué circunstancias? Ya. Yo soy actriz, entonces trabajo en el GAM a veces, porque ahí es como un centro cultural el más importante de Chile, diría yo. Y en esa época se había estrenado el 3 de octubre una versión, la última versión de La Pérgola de las Flores, de la gran dramaturga chilena máxima Isidora Aguirre, dirigida por el también máximo Héctor Noguera. Esa, claro, todos son muy clásicos, se trabajó mucho en ese montaje, es bien hermoso ese montaje, se da hasta el día de hoy. Y ese día 18 de octubre había desorden en la calle, entonces costó mucho llegar al teatro. Cuando yo llegué, yo supe inmediatamente que no iba a haber función porque ya la calle estaba con mucha lacrimógena, fue muy difícil entrar. No vi manifestaciones, para serte bien sincera, no vi manifestaciones ahí. Lo que vi es carabineros tirando bombas lacrimógenas al espacio vacío, digamos. Seguramente ya se había, no sé, dispersado. Claro. Y yo entré al teatro, pues entonces ahí ya me metí en el teatro, que es como una cápsula del tiempo y de la realidad. Y sabiendo que le iban a suspender, igual la producción nos dijo, no se va a suspender, imposible, viene un público de no sé dónde. Yo decía, con mayor razón no van a poder llegar, no va a haber vehículo, no hay metro, ¿cómo va a llegar el público? No va a haber función. Bueno, nos hicieron porque de hecho todavía ni siquiera pudo llegar todo el elenco, así de claro era que no había. Pero igual al jefe siempre le gusta que es tenerte así como lista, entonces igual nos hicieron vestirnos y maquillarnos, y como yo fui de las que alcanzaron a llegar, alcancé a estar lista, completamente lista. En el momento en que nos fueron a avisar que se va a suspender la función porque realmente no pueden llegar, hay desórdenes por Alameda y hay que evacuar por Villavicencio, por la calle de atrás, Villavicencio, la atrás del GAM. Como yo ya estaba hecha, por así decirlo, con la pestaña postiza, la peluca, el maquillaje, ya estaba haciendo training vocal y training físico, me demoré más en salir porque tuve que deshacer más cosas, entonces salí sola. Y yo de hecho tenía ganas de ir a ver la protesta, a ver qué estaba pasando ahí, pero no. Al momento de salir sentí inmediatamente miedo porque había mucho carabinero y mucho represión, o sea, estaba todo mojado por el guanaco, mucha lacrimógena, entonces dije, no tengo la valentía, y lo otro es que mi oficio exige que el cuerpo esté sano, y bueno, entonces no me quise arriesgar y dije, no, yo me tengo que ir a mi casa. Como estaba resfriada, yo no anduve en bicicleta como siempre voy a trabajar o al teatro en bicicleta, entonces dije, voy a tomar un taxi, voy a tomar una micro. Y en ese momento estaban circulando las micros todavía, taxis y autos. Entonces fui a buscar mi paradero, digamos, caminé por Villavicencio, luego doblo por Namur Alameda, es cierto que ahí está el hotel que antes se llamaba Crown Plaza, o Holiday, no me acuerdo cómo se llamaba, pero la cosa es que ahí crucé, y ahí me encuentro con carabineros, un piquete de carabineros, un carro lanzagua y un zorrillo estacionados en la vereda sur, en contra del tránsito. Afuera del hotel, pero en contra del tránsito. Eso ya me pareció extrañísimo. Extrañísimo, no lo entendí, pero bueno, si igual seguí caminando, yo tenía que irme, me dolía la garganta, sentí que me podía dar fiebre, entonces me quería cuidar. Y cuando estaba caminando, que éramos pocas las personas que circulábamos, el guanaco comienza a dispararnos chorros a cada persona, que no sé, seríamos 4, 5, que estábamos caminando ahí, como por entretenerse, yo creo, como por jugar a la puntería. Entonces, varias veces en la cabeza, ustedes saben que el agua está envenenada, entonces me empezó a dar alergia y la cuestión, y bueno, pero igual ya, como sea, me tenía que ir. Y hay 2 paraderos ahí en Ramón Corbalán con Alameda que me sirven, uno que está por Alameda y otro que está en Ramón Corbalán. Entonces tenía que cruzar entre los 2 paraderos para ver si venía algo que me ayudara allá, no, acá no. Y hubo un momento en que me vuelven a disparar a la cabeza el chorro, ya me produjo dolor en las cervicales,
además de toda la alergia, entonces como que reacciono gritando y no sé qué, pero igual el plan era irme, digamos, no había manifestaciones públicas en ese momento, entonces como que el plan era irme, pasaban las micros, buscaba como por dónde irme y de repente se produce como una especie de desorden, unos estudiantes se acercan a Carabineros, algo que yo recuerdo medio confuso, y en la esquina exactamente de Ramón Corbalán con Alameda, en la esquina sur oriente, de pronto un carabinero me apunta a la cabeza, estamos hablando del 18 de octubre, entonces no habían antecedentes para mí anteriores de que Carabineros iba a dispararle a los cuerpos y cabezas de las personas, de la población civil, entonces yo lo quedo mirando con cara de cómo me va, y viste que si a ti te apuntan así, ¿por qué él me apuntó así? Tú no lo ves. Entonces yo, ¿qué es lo que hice? Giré la cabeza para verlo y en ese mismo instante me disparó. ¿A qué distancia es? 16 metros. Me disparó un arma que es una escopeta Super Soft, que después se prohibió su uso, cuyo proyectil me llegó acá, supongo que me quería sacar el ojo, pero como di vuelta la cabeza, prudencialmente salvé el ojo y la vida porque me pasó el proyectil así. Esa arma se dispara, la norma que se les enseña es que se dispara a 30 metros de cualquier ser vivo, jamás de frente, siempre tiene que haber una curva, ¿cierto? Hacia el cielo, o sea, hacia el cielo o en el cielo. Tiene que hacer una parábola. Tiene que hacer una parábola, no puede tener, un carabinero puede disparar nada así. Todo tiene que ser así o así. Y él me lo disparó a 16 metros directamente a la cabeza. ¿Y tú estabas con alguien más en un grupo o estabas sola? No habían grupos. Habían 2 estudiantes que fueron los que me asustaron, que se acercaron, y uno que estaba en el bandejón central. Y en el juicio, que fue que el carabinero, la defensa de él decía que él trataba de dispararle al niño, que era más bajo que yo, o sea, literalmente quería reventarle la cabeza, por lo que ellos mismos explican, digamos. Y que justo estaba yo y que se equivocó y dio conmigo. O sea, fue tu culpa que te atravesaste en su Por supuesto que fue mi culpa que me atravesé. O así me lo trataron de hacer leer por suerte y por no sé, por justicia, evidentemente fue probado que no, y que no, o sea, que no me disparó porque tenía ganas de disparar. No olvidemos el efecto mentolatum que ellos consumen antes de salir a la calle, que es bien brutal porque los deja bien animales, bien sin racionalidad. Sin racionalidad, claro. ¿Qué lesión te causó Mira, tuve como una pequeña fisura, tuve muchas contusiones, hasta el día de hoy siento dolor acá y acá. Se me deformó la cara a tal nivel que perdí el cuello, se me hizo como una sola estructura, digamos así. Tampoco me había dado cuenta que había perdido la audición, me di cuenta cuando la volví a recuperar a los meses. Cuando escuché como unos crujidos dije, ¿por qué? Y como que se me abrió el mundo y ahí me di cuenta que escuchaba y no había estado escuchando. A mí me costó harto entender que fui víctima. No sé si me entienden eso de que uno iba pasando. Además, como mujer y como había gritado, yo primero lo leí como un castigo, ¿me entienden? No lo leí como... Yo le grité a un carabinero y el carabinero me disparó. Esa fue la situación que yo leí. O sea, tú en tu mente... Me disparó después, por supuesto, con las manos arriba, como se ve en el video. Yo con las manos así y me disparó. En mi mente todo operó como un castigo porque soy mujer, entonces las mujeres estamos lamentablemente habituadas a ser castigadas por manifestarnos de cualquier manera, digamos. Entonces, para mí fue eso, me agredieron porque grité y no debía haberle gritado a un carabinero. Tú provocaste la agresión, o sea, esa era la idea inicial. Sí, esa fue la idea inicial, por eso me costó mucho recibir ayuda, yo traté de huir, pero como estaba atontada, no entendía para dónde ir, me devolvía, me costó mucho. Quedaste aturdida en el lugar. Totalmente, sí, tengo momentos que no me acuerdo. Tengo momentos en que caigo y no me acuerdo. ¿Quién te asistió? ¿Cómo te asistieron? Lo primero que recuerdo, porque después hubo silencio, pero como te digo, no sé si fue silencio o simplemente fue esa sordera que me dio. Pero lo primero que recuerdo ya como de asistencia, porque escuchaba que me gritaban que habían disparado o algo así. Le dispararon. Fue una mano que me llevó hacia un estacionamiento. Ve un señor que tenía una botella de agua y me la echa y pide pañuelos desechables. Ya otro señor me da pañuelos desechables, pero no me lo entrega, sino que al otro señor al que tenía el agua. Eso es lo primero que recuerdo como de asistencia. Y me dicen, esto es grave, tienes que ir a la posta ahora, pero yo no quería ir a la posta porque
yo ya había visualizado por Portugal barricadas. Entonces, ir a la posta para mí significaba que me iba a encontrar con más carabineros y lo que significa que mi vida corre peligro. Porque desde ese instante hasta el día de hoy, cada vez que enfrento a un carabinero, sé que estoy en peligro. Entonces, eso es muy cruel para todas las víctimas. Si nos permites una pequeña pausa, Maripaz, Por supuesto. regresamos con el relato. Volvemos en un momento. Hola, estamos de vuelta con María Paz, que nos relataba los primeros momentos de la agresión que recibió por parte de Carabineros el mismo 18 de octubre, saliendo del GAM. Nos contabas que en una primera instancia te asistió gente, transeúntes, que te encontraron con el daño, digamos, producto de la agresión. Y te quería preguntar, mencionaste un video y creo que esto fue fundamental en tu caso. Entonces te quería preguntar, a partir de ahí, ¿cuál fue la primera atención médica que recibiste y qué papel jugó este video y de dónde salió este video? Porque fue fundamental en tu caso. Sí. Yo primero fui asistida en la posta de mi casa porque finalmente yo no quise ir a la posta central por el tema de las barricadas y porque vi muchos carabineros ahí y entonces eso significa que me iban a disparar de nuevo. Entonces tenía que arrancar de ahí, como que yo lo resolví así. Me costó harto asumirlo. Ahí me ayudaron 3 personas que no conocía, 3 niñas jóvenes, hermosas. Fueron mis angelitos, para serte sincera, porque como yo estaba en ese modo, soy castigada, tengo que irme, qué vergüenza, como qué humillación, como en ese, ellas me abrazaron, me acogieron, me dejaron caer, o sea, me recibieron cuando caí. Y luego me consiguieron hielo, me ayudaron muchísimo y también yo creo que gracias a ellas también entendí que no era yo la que tenía que sentir vergüenza, sino que aquel hombre que me agredió es el que tendrá que vivir con la vergüenza eterna. Entonces, de ahí traté de irme caminando a buscar algo, no pude, me perdí, ahí tengo recuerdos, me ayudaron 2 amigos que me encontré, hasta que finalmente tomo un taxi, el taxi me hace bajar porque expresa que le manché de sangre su taxi, cosa que no era así, era el hielo mismo que se estaba derritiendo, pero yo estaba siendo súper cuidadosa a no manchar. Pero bueno, me echó y tuve que caminar, esto ocurrió a las 7:59 p.m., alrededor de las 10 de la noche llegué a mi casa, caminando. O sea, te fuiste herida por tu propio pie hasta tu casa. Y con caídas, porque no recuerdo cosas. A veces recorro el camino y me acuerdo de momentos. Y me acuerdo, no sé, me dio miedo que me robaran también, cosas así. Y a una amiga que alcancé a llamarle, con la que vivía, le dije, oye, pasó algo. Y ella sospechó, entonces igual salió a buscarme, como a la calle, y me encontró. Y ahí me llevó ella a la posta de Ñuñoa, que es donde yo vivía, entonces ahí me llevó ahí. Y ahí tengo la primera atención, me llaman a una ambulancia. Yo soy actriz, los actores no tenemos derechos sociales como ir a un hospital o jubilación menos. Entonces, no tenemos contratos, nosotros tenemos un problema grave ahí con los contratos, no tenemos contratos laborales, tenemos contratos de arrendamiento de servicios, cosa totalmente ilegal, pero bueno, así es la institución más importante cultural de Chile, no hace contratos. Entonces también tuve esa doble vulneración, que no tuve derecho a salud. A la atención. Entonces, médica. porque me estaban llevando a la H, porque se calificó como un suceso en trayecto. Trayecto, claro. Pero no tuve ese derecho porque los contratos no están regidos, no son contratos laborales. Entonces no tuve ese derecho. De hecho, tengo
con cualquier institución cultural en realidad en Chile. Es tan precarizado todo que te dicen, anda donde quieras, yo te devuelvo la plata. Han pasado 5 años y no me han devuelto un peso. Entonces también esa como doble vulneración fue muy brutal para mí. Finalmente esto avanza, voy entendiendo que esto es una violación de un derecho humano, voy entendiendo de a poco, me vuelvo a París, yo viví entre París y Santiago, en París me voy entendiendo en la universidad que lo que a mí me pasó califica incluso para pedir una visa por política, así, con asilo político. Claro, y ahí voy, con la distancia voy viendo lo que es ser víctima. Porque después emergieron inmediatamente los traumas oculares y todo eso, y para mí ellos eran víctimas, pero como que yo no era tan víctima, ¿me entiendes? Allá hay algo que uno lee, por eso lo explico, porque también veo mucha gente que conozco, sí, tengo 3 perdigones, tengo un perdigón, a mí me llegaron unos palos, me tuvieron detenida 5 horas, y no se entienden a sí mismos como víctimas. Las consecuencias pueden ser menos graves, no quedaste ciego, obtenís tus 2 ojos, pero todos somos víctimas, por eso es importante la denuncia. Tenemos hasta el 18 de octubre de este año para hacer todas las denuncias. Vale la pena decir la verdad, vale la pena que la estadística esté en número real, el número real de lo que nuestro Estado es capaz de atacar a su propia población civil desarmada, ni siquiera en una protesta como fue mi caso. Entonces, yo creo que eso es importante de señalar. Finalmente yo tuve un juicio que fue recién este año, pese a que, según mi humilde opinión, cuento con la mejor abogada del mundo. Y aún así todo esto se demoró, todo esto fue muy lento, y en el juicio operó un video que emergió por casualidad a propósito de unas aseguradoras, que hubo un atropello antes, una cosa así, porque a nosotros no nos entregó la cámara ni control del tránsito, mucho menos carabineros. Entonces todo fue providencial. Mediante ese video se confirmaron todas las mentiras de las cuales se me hizo... Víctima, porque no solamente las respuestas del general ahora de Dioscar, olvidé ahora sus nombres, los olvido los nombres de esta gente, pero no los olvido en verdad, los olvido ahora, pero son carabineros que mintieron y que actualmente trabajan para CAST y que obstruyeron la justicia, que más temprano que tarde van a caer, por supuesto, por criminales. Claro. Entonces, eso es lo que me pasó con respecto al video. No pude participar de muchas protestas muy tardíamente, fui a una que a otra con mucho miedo, quedé muy asustada, recibí mucho cariño de la gente, mucho apañe de la gente. De lo poco que vi me llamó la atención, por supuesto, el que Carabineros no tocara a ningún delincuente, nunca cuidó una propiedad privada, nunca lo vi cuidando la Fuente Alemana, algún lugar, siempre atacando a gente inocente en la calle. Eso fue muy aberrante de ver, y que mi cuerpo lo haya confirmado también me da mucha lástima. María Paz, tengo entendido que tu juicio ya tiene sentencia. O sea, tuvo un veredicto unánime en el cual se ganó mi causa. Y fue condenado a 3 años y 1 día a pena remitida, por supuesto. Y antes de entrar al juicio, él fue ascendido. Los premian. O sea, ascendieron al de capitán a mayor, para que sí le pagáramos más platita. Y aún con la sentencia. Sí. Él fue dado de bajas. Yo supongo que sí, pero no tengo pruebas. No sé. Dentro de la sentencia no hay una especificación de que debe... Sé que es suspendido, no sé si dado de baja. Ya. Y suspende durante el periodo. periodo. Sí, de hecho vive cerca de mi casa. Está ahí y a veces me da pena por los vecinos, las vecinas, las mujeres, me da miedo que no saben con quién están viviendo. Pero no, si lo digo yo es como una funa que no sé, no corresponde. Yo creo que más temprano que tarde los vecinos se van a dar cuenta pronto con quiénes están viviendo. En algún momento tú dijiste que el que exista una sentencia es de alguna manera una forma de reparación. Por supuesto, por eso supe que todos necesitan esto. Me llama la atención y me gustaría que explicaras por qué lo ves así. Cuando fue este veredicto y lo escucho, hoy me da como una emoción, de hecho, cuando lo escuchamos porque fui súper apañada por amigos y muchos abogados del INDH, las chiquillas del INDH, más mi abogado y el fiscal.
Cuando escucho la sentencia y voy entendiendo lo que se está leyendo en voz alta de parte de la institucionalidad de la justicia, yo me di cuenta inmediatamente que eso tenía un reparo muy importante en mi cuerpo, o sea, no solamente en mi opinión o en mi sentir. En mi cuerpo hay algo que se restauró como si se me hubiera devuelto la circulación o el alma al cuerpo, ¿cachai? Y al darme cuenta de eso, vivo la gran alegría de tener esa experiencia, de recuperar mi sangre, por así decirlo, pero al mismo tiempo vivo la experiencia clara y manifiesta de que eso lo necesita vivir cada víctima, no el 1% que hasta ahora hemos logrado llevar a cabo un juicio y exitoso, sino que todos necesitamos eso. Y eso me parece desolador, porque hay gente que la mayoría, la gran mayoría de las víctimas, ni siquiera Carabineros ha sido lo suficientemente responsable de decir quiénes les dispararon, no dan los nombres, no saben quiénes les dispararon. Si yo te contara de a uno todos los casos que yo conozco, vergüenza, es que me da mucha vergüenza. Entonces, claro, entiendo esta respuesta de criminalizar a las víctimas con el fin de no hacerse responsable de sus propios crímenes. Es imposible, lo digo al tiro, eso es imposible. Entiendo la acción, pero no es real. Lo real es que le dispararon a la población civil y que el Estado debe responder por eso. Coincido plenamente contigo, te agradecemos muchísimo por tu testimonio. Gracias por invitarme. Te agradecemos porque es importante que quede registrado y ojalá que mucha más gente pueda tener esa reparación de la que tú hablas y que la justicia de este país realmente avance con ello. Muchas gracias. Ojalá, garantías de no repetición, garantías de no repetición. Agradecemos muchísimo a todos los que nos ven. Les recordamos que nos sigan en nuestras redes sociales y apoyen a la prensa independiente que les informa de estas cosas que no se informan en otro lugar. Muchas gracias.